cabe aclarar cuál es el tema central de este libro, a qué nos estamos apuntando desde la contabilidad. En primera instancia, el tema central de Nariño es estudiar a Nariño como estadista. Y precisamente Nariño representa lo que Colombia es y no ha podido ser. Hubo una juiciosa investigación realizada por historiadores en 2003 que lo publicara la revista Semana, quien le diera el título a Nariño del colombiano de todos los tiempos. No fue Bolívar, no fue Santander. Hicieron un análisis de cuál ha sido el colombiano de todos los tiempos y llegan a la conclusión de que efectivamente es don Antonio Nariño. Y no solo porque estuvo más de la mitad de su vida en prisión, esa es una faceta que ya ha sido estudiada por los historiadores, sino lo que nos interesaba es ver esa faceta de estadista del colombiano que representa un Estado fallido, que en el contexto de las relaciones internacionales han denominado a Colombia. Yo prefiero hablar de una nación en trance. Tenemos unos 200 años de vida republicana, pero todavía no somos una nación que satisfaga las condiciones de los estudios políticos que debe, pero Nariño lo hace. En la cárcel escribe uno de los documentos que el mismo rey de España le da la orden al virrey Espereta para que le saque ese extracto, donde Nariño le va a responder por qué va a fracasar la colonia. Y la respuesta es muy clara. La colonia va a fracasar porque no tiene sus instituciones robustas, no tiene sus instituciones claras. En ese momento Napoleón ha tomado a España y deja a su hermano y está tambaleando toda la estructura digamos, del régimen monárquico en toda la América. Y Nariño le responde. Hoy ese quedó olvidado y sin embargo hoy en las librerías hay un muy importante libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, escrito por dos investigadores del MIT, de Asimov y Robinson, y llega a las mismas conclusiones que llega Nariño. No la de esos dos PhD de la universidad más importante del mundo, lo hace en una cárcel. Lo hace en una cárcel. Le cabía el país en la cabeza, Antonio Nariño. Y dice que efectivamente cuando un país no sabe qué quiere, no tiene claras sus instituciones, es un país fracasado. Porque lo que nos diría Nariño hoy es que cuando Colombia tenga unas políticas claras que estén por encima de los partidos políticos, tendría un país, una nación clara. Es decir, eso es lo que se refiere a las instituciones. Pero ¿qué se relaciona esto con la contabilidad? Cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado, y yo no sé si descresté a los jurados, fue summa cum laude, la tesis central era que la contabilidad es una ciencia política, es una ciencia prudencial, y que precisamente para el nacimiento de la República naciente se requería que las finanzas estuvieran robustas. Eso es lo que busca Nariño. Pero vamos a partir otra hipótesis central de este libro. La independencia de Colombia no empieza en 1810. La independencia de Colombia empieza en 1794. Precisamente cuando se toma preso a Nariño
estoy totalmente de acuerdo con tu hipótesis, que me parece muy revolucionaria, como el precursor, no solo el precursor, el libertador de América, porque es el primer traductor de los derechos del hombre, pero, y no solamente impulsor y preconizador de eso, porque fue más terrible que la traducción de los derechos del hombre la defensa que hace su tío, don Antonio Ricaurte, de Riqueiros. Es mucho más terrible lo que hace que al rey de España, y lo hace ese odio visceral a todos a través de Hernández de Alba, es la defensa de los derechos de Ricaurte y Nariño por la traducción. Ese es el documento real que realmente resquebraja todas las instituciones. Resquebraja la autoridad. Exacto, porque precisamente el pensamiento de Nariño es un pensamiento liberal, ¿sí? Es el pensamiento hijo de la Revolución Francesa. Ese es el Nariño que nosotros no hemos estudiado. Y sin embargo, es lo que queremos hacer de Nariño, es un héroe moral, como decir, de lo que sería un buen ciudadano. Para contextualizar lo que decía Rafael, ahora entremos un poco al aspecto contable. El sistema contable que se llevaba en el Nuevo Reino de Granada, en el Nuevo Reino de Granada, era un sistema de control que se llamaba cargo y data. Cargo eran las entradas y data las salidas. Nariño fue tesorero de diezmos, nombrado en 1789 por el virrey Espeleta, ¿sí? Y maneja un presupuesto de 500.000 pesos. Como para que ustedes tengan idea, ese fue un cargo muy difícil de hacer, pero para que más o menos las personas más acaudaladas de la época, en 1810, estamos hablando de 1791, cuando él está manejando ese presupuesto, digamos, los tadeolosanos, que eran dueños de todas las dehesas de Santa Fe, los Mosqueras, dueños de todo el valle, sus fortunas ascendían a 14.000 pesos. Imagínense, 500.000 pesos. Haciendo un cálculo con un investigador del Banco de la República, Javier Gómez Pineda, esto equivaldría a 12.5 balotos al valor actual. 500.000 pesos. Es decir, es una cantidad enormemente grande. Y cuando a Nariño le dicen entregue los 500.000 pesos, hay digamos un faltante, todavía no sabemos si exacto, aquí diríamos de 80.000 pesos, que es una cantidad enorme. Y es tan grande el crédito de Nariño, la confianza de Nariño. Tú, Rafael, escribiste un libro que es más leído a nivel internacional, que es a nivel nacional, porque nosotros tenemos la vergüenza de citar a los colombianos, citamos a los extranjeros, pero no a los colombianos, que se llama Requiem por la confianza. Y Nariño tenía tanta confianza de sus acreedores que diríamos lo consigue esos 80.000 pesos en menos de 4 días. Y entrega a Nariño. Es falso, como algunos historiadores sostienen, que a Nariño lo acusaron de malversación de fondos. En esa época no podemos analizarlo a la luz del derecho actual de un peculado. No existía esa figura en esa época. A ti te entregaban esos dineros para que los trabajara y tú entregabas ese dinero. Eso lo sabía todo el mundo, eso no era un peculado. Y Nariño, cuando después, pasa eso, a él nunca lo acusan. A Nariño, en su defensa, digamos, 2 jóvenes que todavía quizás no habían nacido cuando a él lo acusan de 3 cosas. La primera, malversación de fondos. La segunda, traición a la patria. Y la tercera, no haber estado el tiempo suficiente en Colombia para ser senador.
empezamos a mirar los intríngulis de eso. Ahí estaba el general Santander, su enemigo acérrimo, y manda a sus dos jovencitos que diríamos al principio dudábamos en colocarlos, pero como la historia es para precisamente eso, era don Vicente Azuero. Exacto, don Vicente Azuero, que hoy ya es un personaje que tiene su nombre propio, fundador del Partido Liberal, sino que estaban manipulados, como es en sí la política, ¿sí? Y Diego Fernando Gómez y Plata, ¿sí? Tendrían unos 20, 22 años, y lo acusan de cosas que habían ocurrido ya en los tiempos coloniales, y reviven. Y entonces cuando Nariño, él dice, yo ya tengo los documentos, y es ahí donde nos centramos en este libro. Es como el análisis, desde el punto de vista contable, nace lo que hoy sería la contabilidad forense, o el control forense, o la auditoría forense. Bueno, no me refiero a los muertos, me refiero al foro. Cuando Cicerón le decía a Catilina, usted cuando Catilina abudere patientia nostra, hasta cuando Catilina abusaréis de nuestra paciencia, ¿cómo es posible que un senador romano no lleve libros de contabilidad? Y al pobre Cicerón le quitan la cabeza, le sacan la lengua, y la esposa de Marco Antonio le coloca un alfiler de oro para decir que era un gran orador. Así nació la contabilidad forense en Colombia. Hoy seguimos con otros nombres, por ejemplo, Odebrecht, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No estamos hablando aquí de política, estamos hablando de un documento, de una investigación científica de carácter histórico. La segunda cosa que lo atacan es decir, lo que quería Santander era evitar a capa y espada que Nariño fuera senador en 1823. El problema arrancó desde 1821, desde el Congreso de Cúcuta, ¿cierto? Bolívar, inmediatamente, tan pronto se sabe que llegó a esto, lo nombra vicepresidente, pero era un cargo poco deseado. Cuando llegan al presidente de Cúcuta, mueren 4 vicepresidentes en el lapso de una semana, por razones desconocidas. No fueron envenenados ni nada de esas cosas, sino por un signo trágico, unos de viejos, lo malsano del clima. El caso le dice Bolívar, tenga usted ese reto de asumir, y ojalá no le ocurra a la República que usted se muera y quedemos otra vez sin vicepresidente y no podamos por fin constituir lo que hoy es la República de Colombia. Pero esta República de Colombia no me estoy refiriendo a la actual República de Colombia, estoy refiriéndome a un sueño que los historiadores con una ficción llamaron Gran Colombia, nombre que nunca existió en la época de Nariño ni de Bolívar. Se decía Colombia la Grande o simplemente República de Colombia. Y era un sueño porque era, diríamos, Venezuela, era Panamá, era Colombia, era Perú, era Ecuador, era una cosa sumamente grande. Pero la Gran Colombia vivió solo cuando vivió Bolívar. Murió cuando murió Bolívar y nació con el Congreso de Cúcuta, y Nariño, digamos, llega y dice desde un punto de vista geopolítico, si Nariño viviera, yo creo que el externado de Colombia le hubiera dado un título doctor en estudios políticos honoris causa. Llega y dice, la Colombia de antes, pues se requiere un gobierno centralista, un gobierno fuerte, pero una Colombia que es sumamente amplia, los venezolanos, los cundinamarqueses, los de Popayán, es una cosa muy difícil para hacerlo centralista y lo vuelve federalista. Y entonces empiezan en esos agarrones, en esos líos, y ahí empezó el agarrón, precisamente por cuestiones de que no teníamos qué país queremos. Y es ahí cuando desde Nariño empieza a crear una constitución, llega y dice divide el país en 5 grandes regiones y a cada región le da un mar para que tenga un puerto.
Pero empiezan, diríamos, también Dios con las constituciones. Ya Camilo Torres estaba muerto, pero por ejemplo, en la Constitución de 1811, ¿cierto? Es una constitución esencialmente realista, a la cual se opuso totalmente Nariño. Y las diferencias que tuvo Nariño con Tadeo Lozano no fue por ningún lío de falda, fue por la Constitución de 1811. En la Constitución de 1811 decía, si tú eras un empleado o eras hijo de la tierra, no podías votar. O sea, tenías que ser un gran terrateniente para poder ser ciudadano. Eso lo dice la Constitución de 1811. Y es una herencia de la colonia, porque para yo poder estudiar en el Rosario, para poder estudiar en el San Bartolomé, o para poder estudiar en la Santo Tomás, tenía que decir que yo no tenía mancha de sangre, que yo no era hijo de la tierra. Es decir, que yo no era hijo de una indígena o de un negro, yo tenía que comprar los títulos nobiliarios. Ese es el país con el que estaba luchando Nariño, y ese es el país que nos fundó desde la Constitución de 1811. O sea que Nariño no era una persona que, diríamos, era tan querido, por eso él crea su bagatela. Con un solo periódico de una hoja y media, tumba a Jorge Tadeo Lozano. En Noticias muy poco. Una sola noticia, es decir, porque él cuando funda la palabra bagatelista se refiere a aquel que tiene el coraje de la verdad, de decir la verdad, incluso a costa de su propia vida. Entonces, en este sentido, ¿qué relación tiene esto con la contabilidad? Y sería interesante que Rafael lo contextualizara con otro descubrimiento que se hace en este libro, que es el de la contametría. Pero para resumir en 30 segundos, entiendo por contabilidad una ciencia prudencial, es decir, que requiere del raciocinio, diríamos, del conocimiento sensato, de profunda formación moral, una ciencia prudencial que mide el desempeño económico, social y ambiental de las organizaciones. Y es ahí cuando, en esa misma época, cuando Nariño en 1820 acababa de salir de la cárcel en la Revolución de Riego, se encuentra con Miranda, se encuentra con Sea, y cuando se encuentra con Miranda, y especialmente con el maestro Sea, le dice: mira, mi gran amigo, a mí en la Nueva Reina, en Colombia, me están acusando que yo me robé este empréstito que he logrado en Londres, y he escrito 2 libros que se llama Colombia. Y cuando yo le empecé a leer, dije: mira, Rafael, aquí está tu teoría de la contametría, los orígenes de la contametría, en esos 2 libros de Sea, de 500 páginas cada tomo, donde él va a demostrar, por ejemplo, si seguimos la hipótesis de Ronald Coase, el premio Nobel de Economía, que llega y dice los costos de transacción. Sea logra reconocer ante Inglaterra la nueva República de Colombia, y Sea logra, diríamos, que le presten a Colombia, porque Colombia pues era una nación recién creada, pero no tenía fondos como constituirse y cómo pagar sus finanzas públicas. Sea lo logra, y esto es una hipótesis de trabajo también. Sea le va a decir a Nariño: mira, yo voy a defenderme con estos 2 libros. La vida no le alcanzó a Sea y muere en 1822, y esos libros quedaron ahí. Y vete tú a la Nueva Granada, vete tú a la Nueva Granada, y ahí vas a ayudar a consolidar lo que hoy es la República de Colombia. Y Bolívar inmediatamente llega, lo nombra vicepresidente,
y es ahí cuando le hacen esa acusación tan terrible de malversación de fondos. Y a esa demostración de su honor le hemos dedicado 500 páginas y hoy tendrán ustedes en sus manos. Pero sí me gustaría, Rafael, que les aclare a un grupo que no es de contadores, este grupo no es especialista en contabilidad, que les explicaras en qué consiste eso de la contametría en sus relaciones con el niño y cuáles serían las apuestas políticas. Bueno, muchas gracias, estimado profesor, por su aspecto.